Hoy hubiese cumplido 13 años. Me refiero a Asunta Basterra Porto, asesinada la tarde del sábado 21 de septiembre en Santiago de Compostela. Le dieron pastillas y luego la asfixiaron. Sus padres, ambos, padre y madre, están en la cárcel por el crimen, un crimen del que, desde luego, aún hay muchos puntos oscuros. Hoy en este territorio negro con Manu Marlasca y Luis Rendueles. Buenas tardes a los dos. Hola. Hola, buenas tardes. Van a contarnos qué se sabe con toda seguridad de este suceso tan terrible, qué cree la Guardia Civil y el juez que ocurrió, y también lo que no ocurrió, y qué cosas se han ido contando esta semana que han resultado falsas. Casi todos los oyentes conocen el final del asunto que estamos hablando. Esa pobre niña que adoptó el matrimonio formado por el periodista Alfonso Basterra y una abogada llamada Rosario Porto. Era casi un bebé cuando llegó la criatura, en 2001, no tenía aún ni un año, tenía meses. Y bueno, su cuerpo fue encontrado en una pista forestal la madrugada del domingo 22 de septiembre. Como siempre, insistimos mucho, aunque con Marlasca y Rendueles no hace falta porque son ellos los que marcan el libro de estilo con absoluta precisión. Vamos a contar lo que sabemos seguro, porque se han dicho auténticas barbaridades en los últimos días. Se ha dicho de todo, sí. La primera prueba, la prueba inapelable que hay es la primera autopsia que se ha hecho a la niña, Asunta Basterra, o John Fan, que era su nombre chino. Y esa autopsia, en los primeros resultados, determina que alguien le dio a la niña unas pastillas, unos tranquilizantes, horas antes de que muriera, ¿no? Que la niña fue asesinada luego hacia las 9 de la noche aproximadamente por sofocación. Es decir, como ella estaba sedada, ni siquiera trató de defenderse. De forma que al asesino o asesina le resultó fácil matarla, ¿no? Le bastó con apretar los dedos sobre la nariz y la boca o poner una almohada encima de la boca, que son las dos formas del crimen de Asunta que manejan los investigadores. Por eso, en el cuerpo de la niña no hay signos de lucha ni marcas de estrangulamiento en el cuello. Lo que sí se encontró junto al cadáver de Asunta fue un trozo de cuerda de color naranja y la colilla de un cigarro. O sea, hay dos indicios, digamos, que pueden ser relevantes junto al cuerpo, ¿no? ¿Sabemos algo de esa cuerda y de ese cigarrillo? Pues de momento poco, porque todavía falta tiempo para que acaben los análisis. La cuerda naranja, de las que se usan para atar los fajos, los fardos de cereales, es similar a otras halladas en la finca que la madre de la cría tiene en Teo, apenas 3 kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Asunta. En cuanto a la colilla, se están haciendo análisis de ADN que se compararán luego con el de la madre y el padre que se tomaron cuando fueron detenidos, para ver si fue alguno de ellos el que fumó junto al lugar donde abandonó el cuerpo de Asunta, y eso sería evidentemente una prueba absolutamente definitiva. Hombre, si la colilla tiene el ADN de uno de otro, entonces esto ya, en fin, está clarísimo. Hasta ahí, digamos, como decís aquí vosotros siempre, la ciencia. Ahora entra la investigación criminal, ¿no? ¿Quién pudo darle a la niña esos tranquilizantes que su análisis de orina ha reflejado? ¿Con quién comió, con quién merendó Asunta el día que la mataron? Asunta comió el día que la mataron con sus padres, con los dos, con Alfonso y con Rosario, ¿no? Todo indica que luego merendó en casa con su madre solo, con Rosario. Y aquí se acaban las certezas, ¿no? La madre asegura que hacia las 7 de la tarde dejó a su hija en casa y que se fue a hacer unas compras a un polígono de Santiago de Compostela. Eso se ha demostrado ya que es falso. La mujer no ha sabido decir a qué tiendas, ni qué compras, ni dónde estuvo. No hay ningún ticket de compra, nadie la vio por allí. Y luego cambió su versión y dijo que acudió a la finca familiar para recoger allí unos trajes de baño porque, según comentó, pensaban ir a la playa al día siguiente, el domingo. Y alguien, en efecto, la ve salir de esa finca muy poco antes de las 9 de la noche, sola, diciendo que tenía mucha prisa y que iba a recoger a su hija. La madre dice que cuando llegó a casa su hija ya no estaba, que llamó al padre, que vive muy cerca, porque estaban separados, recordemos, y llegó el padre hacia las 9:30. Y que a las 10:30 de esa noche, en vista de que no aparecía la niña, los dos acudieron a la comisaría de policía de Santiago de Compostela para entonces ya sí denunciar la desaparición de su hija, de Asunta. Eso es. Lo que pasa es que esa denuncia es muy peculiar, es muy extraña. En ella la madre cuenta de motu propio un episodio tremendo. Dice que una madrugada del pasado mes de julio, hacia las 2:30 de la mañana, se levanta de la cama de su piso de Santiago porque oye un grito desgarrador de su hija que está en su habitación. Que cuando sale al pasillo ve a un tipo pequeño, de pequeña estatura, vestido con ropa oscura y guantes de látex, que sale del dormitorio de la pequeña. La mujer trata de detenerlo, pero el tipo la pega y de hecho le deja varias señales de golpes en la cara y huye. ¿Y se detuvo a ese asaltante, a ese agresor que quiso ya en julio matar a Asunta? No existe ese agresor, ¿eh? No existe el agresor. Eso es lo que cree el juez. La madre... ¿Se lo inventó? Parece que la madre se lo inventó. De hecho, la mujer no denunció formalmente, no presentó una denuncia formal sobre un caso tan grave como una entrada en su casa y un intento de agresión a su propia hija, ¿no? La madre lo que cuenta es que no hizo esa denuncia formal, no la entregó para evitar que la niña se traumatizara, teniendo que ir luego a declarar a comisaría, viendo fotos de malos, etcétera, ¿no? Yeah. La Guardia Civil no se cree esa historia, pero curiosamente el padre de la cría respalda esa versión.
asegura que su mujer se lo contó a él, que él vio los golpes que tenía en la cara su mujer y que él también estuvo de acuerdo en no denunciar aquella historia tan grave. Oye, y algo que he leído por ahí de que ella intentó ir a comisaría en el mes de julio, pero que el guardia... Fue. ¿Sí? O sea, sí. que el poli que estaba en la puerta no se creyó su versión y le dijo, ande mujer, váyase al hospital. No es eso lo que ha pasado. Te lo vamos a contar exactamente, porque además esta mañana tanto Luis como yo hemos indagado a ver qué había pasado, y esto sí que lo sabemos de fuente muy directa. Ella efectivamente va en julio a comisaría, y entonces cuando explica la denuncia, el policía que está allí, el que le toma la denuncia, le dice: bien, pero usted tiene que traernos un parte de lesiones de usted o de su hija, si es verdad que ha resultado lesionada, para adjuntarlo a la denuncia, y en ese momento ya hacemos la denuncia formal. Y ella nunca vuelve con ese parte. Por tanto, lo que cree la policía, que no está investigando este asunto, pero la Guardia Civil sobre todo, es que ella, digamos que estaba preparando ya una coartada, preparando la existencia de un personaje que querría acabar con la vida de su hija. Ajá. Supuestamente, ¿qué pasó aquella noche de julio entonces? Bueno, eso solo lo saben con toda seguridad Asunta, que ya no nos lo puede contar, y su madre, claro. El padre solo lo sabe por referencias, por lo que le contó su esposa. O sea, es un misterio. Es un enigma, claro. Lo cierto es que ahora se barajan dos posibilidades. La más suave, digamos, que la madre se inventara el ataque, que se lo creyera de verdad la existencia de ese agresor fantasma debido a sus problemas psicológicos, o que debido a esos mismos trastornos, que ahora más adelante vamos a ver, fuera la propia madre la que entrara en la habitación de la niña mientras ella dormía y tratara de matarla asfixiándola, ya en julio. Ya. Siempre según esa hipótesis, la niña se defendió, ya tenía 12 años, ya era una chica, ya se podía defender, y golpeó a su madre. Esos serían las heridas que tenía la madre en la cara, que efectivamente por lo visto las tenía, ¿no? Y en cualquiera de los dos casos el padre optó por silenciar el episodio y, eso sí, pedir a su mujer que acudiera a pedir ayuda, atención psiquiátrica. Y en efecto parece que es lo que ocurrió, ¿no? Porque la abogada sí que fue ingresada pocos días después en un hospital, ¿no? Sí, así fue. A sus amigos, Alfonso y Rosario, les contaron que había tenido un problema con el lupus, que es una enfermedad... Eso es lo que yo he leído. Sí, es una enfermedad muy dura que provoca cansancio, fiebre, dolores musculares, sin articulaciones, y que en efecto es cierto, padece la madre de Asunta. Pero ella prefería tratarse con productos de homeopatía, y el ingreso en psiquiatría del verano fue desencadenado por ese misterioso ataque a su hija aquella noche del mes de julio. Bien, o sea, la mujer ingresa en un hospital y sale después de varias semanas. Tiene que tomar medicación, que es la misma que alguien le dio a su hija para evitar que se defendiera, ¿no? Por lo visto. Bien, en agosto la familia se reúne para pasar un tiempo en la casa que tienen en Vilanova de Arousa. O sea que todo va bien, parece, ¿no? Sí, aparentemente sí. La mujer se va recuperando, pero es que aquel mismo mes de julio, ya dos profesoras de una academia de música donde acudía Asunta hablaron con su madre porque la cría llegó una tarde a clase en muy malas condiciones, con la boca pastosa, casi dormida. Y ella era una niña muy inteligente, muy activa, casi superdotada, de forma que los padres tuvieron que dar explicaciones. Incluso hicieron a la madre escribir una nota explicando lo que ocurría. Y entonces la madre escribió que la cría tomaba un jarabe muy fuerte para un problema de alergia, que efectivamente tenía, y que eso la dejaba casi sin fuerzas. Bien, al final pasa agosto, llega septiembre, que es el mes en que va a ser asesinada, y antes del día 21 ocurren episodios reveladores, podemos decir. Mira, el día 18, 3 días antes de que Asunta muriera, su madre escribe un SMS a una de sus profesoras en el Instituto Rosalía de Castro y le dice: la niña está muy mal, ha tomado muchas pastillas y tiene muchos vómitos, espero vuestra colaboración cuando vuelva a clase. Esa misma tarde, Asunta también falta a su clase de ballet. La madre envía otro SMS a la profesora que es casi idéntico al que envía por la mañana al instituto. Pero la niña no tomó esas pastillas, ¿no? Porque en teoría estaba recuperada cuando fue asesinada. Claro, no se sabe con certeza porque se necesitan análisis más profundos para ver qué cantidad de droga le habían estado dando a Asunta, si fue solo ¿Y eso saldrá ahora con los análisis exhaustivos? Sí. Puede salir en la próxima semana si hay una cantidad muy significativa de droga, sí se puede saber. Lo cierto es que aquellos días, jueves y viernes, antes de morir el sábado, Asunta ya no fue a clase. Es terrible porque imagino que también le pasa a los oyentes el meterse en la piel de esa criatura y ver la situación de indefensión que tenía, ¿no? Lo sola que podía sentirse. Y no lo contó a nadie, no pidió ayuda a nadie. Bueno, una amiga suya ha contado que le dijo que su madre la había querido estrangular. Y en cuanto a las pastillas, no sabemos si se dio cuenta de lo que le estaban administrando, de lo que le estaban dando. Ella era una cría muy inteligente y se tuvo que sentir muy sola, desde luego, sobre todo cuando murieron sus abuelos maternos, Francisco Porto y Socorro Ortega, a los que quería con locura y a los que estaba especialmente unidos. Bueno, hay quien ha apuntado, eso pasó casi inmediatamente, ¿no?, con absoluta frivolidad, que la muerte de los abuelos no fue accidental, que quizá podía estar implicada la propia Asunta. Eso es absolutamente falso, ¿no? Eso ni siquiera se está investigando. Ni siquiera. No, la abuela de Asunta murió el 11 de diciembre del año 2011, la encontró en casa, muerta, en su cama, su marido, el abuelo Francisco.
y un forense certificó su muerte por un fallo cardíaco. Unos meses después, el 26 de julio del 2012, murió el abuelo, Francisco, que tenía 88 años, también en casa. Y también se certificó como muerte natural, los dos fueron incinerados. Lo único cierto de esta historia es que a Asunta y a su madre las muertes les afectaron mucho, a las dos, a madre y a hija. La madre cerró el despacho de abogada, decidió separarse de su marido y cambió de vida radicalmente en 2011. Y en cuanto a la nieta, Asunta volcó parte de su dolor en un blog que resulta, leído ahora, sorprendente. Dirán los oyentes, ¿por qué sorprendente? ¿Qué contaba en ese blog la niña? Empieza igual que el retrato que se hacía hasta ahora de su vida y de la de sus padres. Érase una familia feliz. Pero es un relato de misterio que, leído hoy, permite avanzar que la cría no aceptaba muy bien la muerte de sus abuelos. Incluso anunciaba que iba a investigar los extraños sucesos que ocurrían en Santiago de Compostela, especialmente en un parque al que ella iba habitualmente con su abuelo. También se ha especulado, lo escuchamos también en las primeras horas prácticamente, el tema de la herencia, el tema económico, como si el móvil económico fuera que provocó este horrendo crimen. Tampoco hay nada de eso. No parece haber sido el móvil principal. Los abuelos de Asunta tenían hasta 5 pisos y fincas en Santiago y cerca, pero a su muerte todo pasó a su madre, a Rosario. El único testamento que se ha encontrado es del año 75, del siglo pasado, dejaba todo a la madre, que por cierto había intentado vender últimamente la estupenda finca familiar sin conseguirlo, y no parece que sea un crimen solo por dinero, ni mucho menos. También hemos escuchado hablar de terceras personas que podrían haber participado en este crimen, o al menos en deshacerse del cuerpo de la niña, pero tampoco está basado en nada esto. No, eso ha quedado descartado también. Ya está descartado, bien. Es cierto que la madre tenía una amistad muy estrecha con un sindicalista marroquí, que por cierto está acusado de explotar a compatriotas. Pero la participación de él o de otras personas está descartada. En cuanto a dónde exactamente fue asesinada la niña, aún no se sabe con certeza. Pudo ser en su casa de Santiago o en la finca. Desde luego, 1 o 2 personas la trasladaron, la llevaron hasta la pista forestal. Cuando la mataron, la niña no tenía teléfono móvil encima y vestía un chándal que casi era un pijama con el que nunca habría salido de su casa voluntariamente. Decís 1 o 2 personas. Que, digamos, ¿cuál es la certeza que tiene, por lo que sabéis, de la Guardia Civil ahora mismo? Bueno, muy poquita. Hay unas cámaras de seguridad cerca de una gasolinera que muestran a la madre conduciendo su coche, su Mercedes, en dirección a la finca familiar. Y muestran que va acompañada de lo que se piensa que es la niña, por el tamaño de la silueta. El caso recuerda por momentos al tema de José Bretón, ¿no?, condenado por asesinar a sus 2 hijos, también a la finca de aquellos abuelos. Y lo cierto es que la madre de Asunta, tras ver esas imágenes en el juzgado, cuando la interrogaron, y ser preguntada por el juez Taín, ha cambiado su historia. Ahora lo último que dice es que ella fue con la niña a la finca, no que la dejó en casa, sino que se la llevó a la finca y que luego volvieron juntas, la dejó bajarse en una plaza de Santiago de Compostela y ya no la vio nunca más. Ya, pero en el momento cuando ve el juez que le enseña una imagen y cambia la versión, claro, habrá más personas observando cómo reacciona esta señora, ¿no? Claro, no, bueno, pero no se quiebra, desde luego, No. Ya, porque si no estaríamos hablando de otra cosa. Bueno, habéis mencionado el tema de Bretón y la verdad es que tenéis razón, hay alguna similitud, ¿no? Una muerte de nada menos que de un hijo usando pastillas para evitar que se defienda, una finca de los abuelos, unas cámaras de seguridad que son las que dan las claves. Sí que hay similitudes, y la verdad es que esas similitudes nos dan que pensar sobre lo que hacemos o contamos a veces los periodistas, nosotros los primeros, ojo, y es un asunto delicado. Es cierto que aquí hay una ventaja. Se encontró el cuerpo de la niña, lo hemos dicho muchas veces, siguiendo al gran doctor García Andrade, que los cadáveres hablan. Claro. Y también hay una desventaja, que en el caso Bretón había una víctima clara, además de Ruth y de José, que era la madre. En este caso, el papel del padre aún es un enigma. Sí, porque el padre, este periodista, Alfonso Basterra, está en prisión, acusado de lo mismo que la madre de Asunta, de matar a su hija, pero no está tan claro su papel, parece, ¿no? No, decía Manu que es un enigma y es cierto, ¿eh? Claro. Es cierto que fue el padre quien compró las pastillas que luego alguien hizo tomar, o al menos la misma clase de pastillas que luego se encontraron en el cuerpo de Asunta, ¿no?, que alguien hizo tomarle a la niña con engaños. Pero también es cierto que eran las mismas pastillas que tomaba su mujer. Pudo comprarlas simplemente para su mujer. A falta del resultado de la colilla que hemos hablado antes... Hombre, la colilla va a ser fundamental, claro. Hay 2 opciones que se están barajando ahora para el juez y la Guardia Civil para el papel del padre, ¿no? La menos mala para él, que supiera de los problemas mentales o psicológicos de su mujer y no denunciara nada por evitar que la metieran en la cárcel o la separaran de la cría, confiando en que Rosario con medicación y tratamiento mejorara. Y en esa línea el padre no había defendido a su hija de los ataques de la madre y sí habría consentido que a veces
pudiera darle pastillas cuando la mujer sufría ataques de ansiedad o otros trastornos, ¿no? Otra posibilidad, que a día de hoy es algo menos probable, es que participara directamente en el crimen, en la autoría del crimen. Sinceramente, no lo sabemos, ¿eh? O sea, te lo decimos así de claro, no lo sabemos, y creemos que a día de hoy la Guardia Civil tampoco lo sabe con certeza. Lo cierto es que el padre hasta ahora mismo respalda a la madre al 100%. Es curioso también, ¿no? Porque, claro, si hay un problema psicológico no tiene sentido respaldarla. O sea, si, ¿no? Bueno, no sé. Estaremos atentos y les contaremos a medida que vayamos sabiendo con certeza las diferentes investigaciones. Vamos a concluir con lo que Asunta escribió en septiembre del año pasado en ese blog, que es un relato de cómo los crímenes destrozan una familia, ¿verdad? Decía, érase una familia feliz, un hombre, una mujer, un hijo. Un día la mujer fue asesinada. El hombre tenía que vengarse de la persona que mató a su mujer, pero a él también lo mataron. Su cuerpo está en el Parque de la Alameda y su espíritu también. El cuerpo y el espíritu de su mujer están en el Parque Belvis. ¿Se imaginan escribir esto con 12 años? Aquel relato de la cría, que tenía pinta de ser una cría muy especial, ¿no? Con talento, acababa con un poco de esperanza entre tanta historia negra, ¿no? Decía también: el hombre se sienta en un banco y confía en que el espíritu de su esposa vendrá un día a reunirse con él. Esta sección no suele ser muy optimista, porque los hechos no nos dejan, pero ojalá que Asunta descanse en algún lugar tranquilo y mejor junto a sus abuelos. A ver si otra vida nos dedicamos todos a la Crónica Rosa. Bueno, no sé yo, ¿eh? No sé, Rosa debe, porque sí, no sé cómo está. Bueno, pues ahora lo inmediato serán los resultados del ADN y seguramente, yo pongo la mano en el fuego en que la policía, la Guardia Civil y el juez saben algo más ya de lo que sabemos nosotros. Y así debe ser, porque está en secreto de sumario, ¿no? Así debe ser, efectivamente. Así debe ser, pero desde luego, bueno, veremos en todo caso cómo se ligan todos los que hasta ahora son solamente indicios, ¿no? Veremos. Sí, yo creo que en la historia anterior de la familia va a haber una clave ahí, sí. ¿Ah, sí? Vale. Sí, aunque también hay una cosa que dice la Guardia Civil, incluso el juez, que a ellos el móvil les da un poco igual. Ellos lo que quieren es acumular pruebas para poder mantenerlos en prisión. Claro, sí. Quieren demostrar la autoría, no demostrar por qué, les da igual. Bueno, pues seguiremos hasta el lunes que viene. Muy bien. Un beso, Manu Marlasca, Luis Rendueles. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.